Bueno amigos, nosotros hemos venido trabajando el tema del conflicto y manifestamos que dicho tema lo analizaríamos en dos grandes variables: la teoría general del conflicto, que ya hemos desarrollado y hemos considerado aspectos como la valoración del conflicto, conceptos relacionados con el conflicto, definición general del conflicto, tipología, niveles del conflicto, el ciclo del conflicto y pautas para promover recursos positivos. Es urgente entonces ahora concentrarnos en hablar un poco de las teorías sobre el conflicto, para lo cual haremos pues una lectura que es muy interesante, muy importante acerca de este tema. Entonces, esta publicación la van a encontrar en el blog. Fue publicado en la revista Prolegómenos, Derechos y Valores de la Universidad Militar de la Nueva Granada en el año 2008. Entonces ahí vamos a mirar algunas, en la parte inicial en la que nos corresponde, algunas visiones desde diversos enfoques acerca del marco teórico para el análisis sociojurídico del conflicto en Colombia. Entonces, podemos decir acá sobre el punto que nos interesa en este momento, que es la teoría del conflicto. Nos remitiremos a este primer acápite o primer título de este artículo que es realizado por Germán Silva García. Germán Silva García es un docente e investigador de la Universidad Militar de la Nueva Granada, abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Sociología de la Universidad de Barcelona, director del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios ILAE, y aquí está su correo electrónico y la dirección del autor. Entonces, en lo que nos atañe a esta sección del curso, vamos a hacer lectura de este primer título del artículo, como ya lo habíamos dicho. Entonces, en sociología, de un modo bastante general, hoy se habla de teorías del conflicto y teorías de la cooperación, según el dominio de uno u otro planteo, como vértice principal de la explicación o interpretación acerca de la sociedad. Sobre la base anterior, es posible la clasificación de la totalidad de las distintas doctrinas sociológicas que podrían ser, entonces, alinderadas como teorías del conflicto o de la cooperación, según el caso. No obstante, más allá de esta distinción generalizadora que agrupa y clasifica a toda la ciencia sociológica, se encuentran unas teorías sociológicas que, de manera bastante más específica, corresponde a la corriente sociológica del conflicto. A su vez, entre las teorías sociológicas conflictualistas es posible encontrar dos grandes variantes históricas. La primera de ellas, que precedió a la otra en nacimiento y no solo en la presentación de este escrito, es la marxista, mientras que la segunda, que nunca ocultó su inspiración en la primera, radica en la teoría sociológica liberal sobre el conflicto. A pesar de su identidad teórica en varios aspectos, hay, no obstante, numerosas diferencias de fondo entre la teoría marxista y la liberal sobre el conflicto, pues que serán expuestas más adelante. Cabe acotar que la diferenciación entre marxista y liberal
de las dos tendencias obedece sobre todo a los distintos enfoques políticos que posee. El asunto es relevante porque las teorías sociológicas del conflicto son, por excelencia, teorías de sociología política, ya que el tema del poder ocupa un lugar principalísimo entre sus postulados. Por ende, las mayores diferencias entre las variantes marxista y liberal del conflicto reside en la forma como enfocan el poder y las disidencias que comparten en torno a las diversas lecturas políticas que hacen sobre las contradicciones sociales. En el campo de la teoría sociológica conflictualista del marxismo, que emerge en la primera mitad del siglo XIX en Alemania, Francia e Inglaterra, con la activa participación de Karl Marx y Federico Engels, seguida de la contribución amplia de multitud de teóricos a lo largo y ancho del mundo durante el siglo XX, especialmente la unidad básica de análisis utilizada en sus estudios a fin de explicar el conflicto, los movimientos y los cambios en la sociedad, es la clase social. Entonces se repite, la unidad básica de análisis utilizada en la teoría conflictualista del marxismo es la clase social. Es decir, el marxismo concibe a la sociedad como cuerpo de organización integrado y dividido entre distintas clases sociales con intereses enfrentados. Históricamente, en los diferentes periodos de la vida en sociedad, han variado las clases sociales, esclavos y patricios, siervos y señores feudales, proletarios y burgueses, etc. Pero siempre la sociedad ha estado fraccionada en clases sociales con objetivos contraopuestos. A su vez, la lucha de clases sociales ha sido el motor de las grandes transformaciones sociales y el aguijón que ha espoleado el conflicto en todas las épocas y lugares de la historia de la humanidad. La lucha de clases en los distintos periodos o fases de la historia aparece motivada en contradicciones principales y secundarias. Las contradicciones principales son aquellas que tienen un carácter antagónico, puesto que no pueden ser conciliadas y solamente se resuelven por una pugna entre contrarios que conlleva a un nuevo estado de cosas o superación de la contradicción mediante la destrucción dialéctica de los opuestos. En el contexto de las relaciones capitalistas, la contradicción entre capital y trabajo es antagónica y se suponía sería superada por medio de la erección del socialismo y del comunismo que dejarían atrás al sistema capitalista. En ese mismo escenario, el componente económico de la sociedad pasaba a ser el preponderante y, aun cuando numerosos seguidores del marxismo han repelido y negado como propio de Marx cualquier determinismo económico, lo cierto es que éste adquiría una posición central en la explicación de la sociedad y sus conflictos. En la teoría sociológica liberal, varios de los hitos anteriores, algunos de ellos con un elevado significado ideológico, no podían ser aceptados. El conflictualismo liberal, aun cuando contó con la influencia pionera de Georg Simmel a comienzos del siglo XX en Alemania, vino a desarrollarse en Europa y Estados Unidos a mediados de ese siglo, con la importante participación de Ralph Dahrendorf, junto a otros autores como George Boole, de invalables aportes en el ámbito de la sociología jurídica, y John Rex. Varios de los autores mencionados, en particular los europeos, recibieron una fuerte influencia del marxismo en el que se inspiraron, pero a pesar de ello se separaron de los enunciados descritos en el párrafo anterior. Para el conflictualismo liberal, la sociedad ciertamente se encuentra estratificada en clases sociales. Incluso se admite que en la clase de conflictos de los que se ocupó de estudiar Marx en los siglos XVIII y XIX, los conflictos de clase obtuvieron un lugar protagónico. Sin embargo, ya en el siglo XX, la categoría de clase social resultaba demasiado general para ser útil en el análisis social. Esto ocurre puesto que muchos conflictos no tenían como referente una clase social, sino que era otro el factor que los caracterizaba
o que servía para la agrupación de los actores sociales. Igualmente, no pocos conflictos se presentaban dentro de una misma clase social, por lo que no podían ser explicados o entendidos como de una clase contra otra al estilo tradicional del marxismo. Por ejemplo, en Colombia, las fuerzas políticas partidarias tradicionales, liberal y conservadora, se disputaron el poder por décadas y sus pugnas arribaron a varias guerras civiles, regionales y nacionales y condujeron a lo que se conoció en la historia nacional como el periodo de la violencia, de 1946 a 1964, una de las mayores expresiones de la conflictividad social en el país. Estas agrupaciones políticas eran dirigidas por personas provenientes de la misma clase social. Luego, no puede tomarse la categoría de clases y la idea de lucha entre clases sociales como hace el pilar para examinar esos conflictos. Hace años, cuando un instituto de Estado construía viviendas para personas pobres de clase baja, que las iban pagando por cuotas y aprovechaban subsidios, ocurrieron hechos en los que otros todavía más pobres invadieron las casas a medio construir y se apropiaron de ellas. El conflicto acaecía entre personas de la misma clase social, no podía por tanto entenderse como conflicto entre clases. Luego, la categoría empleada por el marxismo no servía. Desde luego, tampoco resultaba sociológicamente creíble sostener que alguno de los dos grupos anteriores, si bien pertenecía al proletariado, estaba ideológicamente alineado con la burguesía. Era un traidor de clase, por lo que se trataba igual de un conflicto de clase. Porque esa idea supone que la gente es incapaz de establecer cuáles son sus intereses y cuando no piensa y actúa de la manera que alguien cree correcta, es debido a que vive engañada. A diferencia de lo planteado por el marxismo, los conflictualistas liberales emplean la categoría de grupo social para identificar las partes que se encuentran envueltas en el conflicto. Esto podemos consultar a Dahrendorf. Obviamente, la idea de una disputa sugiere siempre que, pues por lo menos, hay dos partes contrarias que se enfrentan por algo y la categoría de clase o de grupo sirve para entender quiénes son los actores de la confrontación. De allí la importancia de dilucidar cuál es la categoría teórica más útil para los estudios sociológicos. Empero, la noción de grupo, que tiene una escala más micro y por ello más comprensiva, no significa que en las sociedades no haya clases sociales o inclusive conflictos entre ellas. Simplemente es una herramienta más apropiada, pues en los ejemplos antes citados sí puede visualizarse la presencia de grupos partidarios liberales y conservadores o la concurrencia de grupos de propietarios y de poseedores como actores del conflicto social. Un corolario del debate anterior apuntaría que el conflicto se manifiesta como una lucha de grupos sociales y no, al menos en términos generales, entre clases sociales. Otra cuestión de relevancia conectada a la anterior denota adicionalmente que una buena porción de los conflictos sociales modernos no son conflictos de clase ni encajan dentro de esa categoría. Los conflictos culturales, de índole religiosa, entre católicos y protestantes, o aquellos que enfrentan a cristianos y musulmanes, nada o poco tienen que ver con las clases sociales, al igual que los conflictos de género, a los que se suceden entre los distintos grupos etarios que, por ejemplo, llevan a los jóvenes a chocar con los adultos mayores. La naturaleza de la contradicción no tiene que ver, en un sentido que resulte preponderante, con la existencia de clases, por cuanto esos conflictos y otros análogos son manifestaciones de otra clase de antagonismo. De allí que para la teoría sociológica conflictualista liberal, de nuevo, aunque ahora desde otro punto de vista, insista en la idea de grupo como primera noción para iniciar el análisis. Los jóvenes, las mujeres, los negros, los gays, los indígenas, al igual que los adultos mayores, los blancos, los homofóbicos, los mestizos, etc., pueden conformar grupos que se oponen y desafían.
a la vez que varios de sus integrantes pertenecen a la misma clase social. Lo que ocurre en el evento anterior es que la clase es una categoría social de base económica, pero el substrato de todo conflicto no es económico, punto que nos lleva a otro ingrediente del distanciamiento entre la teoría sociológica conflictualista de origen marxista y la liberal. Con frecuencia, los conflictos sociales poseen un aspecto o una faceta económica. En otras ocasiones, nada tienen que ver con lo económico, o este componente aparece tan atenuado dentro de la coyuntura que viene a ser irrelevante. Por ello, para la teoría sociológica liberal del conflicto social, concurren una pluralidad de aspectos políticos, sociales, culturales, económicos o de la personalidad con incidencia sobre las disputas sociales, aunque con distintos grados y alcances. En verdad, debe examinarse cada conflicto en particular, no a partir de prejuzgamientos, para identificar las aristas envueltas y sopesar sus repercusiones. Un buen ejemplo de lo anterior se encuentra en la lucha por la prohibición de ciertas drogas. El asunto involucraba aspectos de orden económico, por ejemplo en la guerra del opio en el siglo XIX, cuando los comerciantes de las potencias de Europa Occidental y Estados Unidos, sobre todo Inglaterra, se empecinaban en contrabandear y vender la droga en China para extraer en grandes cantidades su plata. También es una cuestión económica cuando en años recientes la cosecha de marihuana en Estados Unidos alcanza a convertirla en el primer producto agrícola de ese país en valores. Pero igualmente un problema político cuando a comienzos del siglo Estados Unidos buscaba restar la influencia de Alemania, por lo que atacaba a su floreciente industria farmacéutica que se enriquecía con la producción de cocaína inventada por el laboratorio Bayer. Del mismo modo, en que un problema político en aquellos eventos en que la guerra contemporánea a las drogas ilícitas se utiliza para intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Pero viene a ser un tema cultural en aquellos casos en los que alguna cierta droga o sus insumos, a la postre prohibida, aparece asociada a un grupo étnico, como en los casos del peyote y de la hoja de coca. Cultural sería asimismo en este tipo de situaciones en que la droga es usada por un determinado grupo, los jóvenes, en ciertos entornos como las discotecas, en un consumo en grupo que sirve para afirmar la unidad del colectivo, como acontece con el éxtasis. Aunque también puede ser un problema sanitario cuando su abuso genera daños en la salud pública. Incluso puede ser una materia de tipo psicológico cuando lo que está en juego es una personalidad dependiente que se aficiona en demasía al consumo. Siguiendo la línea de críticas de las teorías del conflicto liberales, se tendría que no hay contradicciones que puedan ser calificadas como antagónicas e irreconciliables. Eso depende de las particularidades de cada conflicto, de sus rasgos singulares, pero no puede ser tomada con anticipación a modo de prejuicio la idea de que hay ciertos conflictos ante los cuales se tiene que arribar a un estado más avanzado en el que las contradicciones anteriores son eliminadas y superadas. Una batalla de género en medio de los conflictos de pareja no sería para el marxismo antagónico, pero muchas veces culmina con el asesinato de un cónyuge y el suicidio del sobreviviente o con la muerte de ambos, como en el filme La Guerra de los Rosa, en que ninguna opción de conciliación existía. En cambio, una conflagración obrero-patronal puede finiquitar con una negociación, por ejemplo, una que hace copropietarios de la empresa a los trabajadores. No obstante, el conflictualismo liberal se apoyó en gran medida en varias tesis de la teoría marxista del conflicto, postulados como los referidos al papel desempeñado por el conflicto como motor del cambio y el progreso sociales, a la naturaleza conflictiva de la sociedad, a la influencia del contexto social sobre la conciencia de las personas, a la continuidad del conflicto en sociedades en permanente transformación
y a la índole social histórica del conflicto hacen parte del legado de la teoría marxista. La visión dialéctica del conflicto social proviene del marxismo, que proviene del marxismo, impregnó también la teoría liberal y dejó huella. Empero, a fines de la década de los 50 y comienzos de los agitados años 60, el gran debate no se transaba entre las corrientes marxista y liberal del conflicto, que, a pesar de las disparidades, sostuvieron relaciones relativamente pacíficas. Las discusiones se concentran entre la teoría sociológica estructural funcionalista y las corrientes conflictualistas. Durante los años 40 y 50 del siglo anterior, el estructural funcionalismo de raigambre conservadora había imperado en la sociología estadounidense y buena parte de los centros de estudios de Europa y América Latina. Al menos en Estados Unidos había ejercido un control férreo y dogmático que dejaba poco espacio a otros puntos de vista. La teoría estructural funcionalista hacía énfasis en las relaciones de cooperación como nota que caracterizaba la vida social, defendía el cambio paulatino y la evolución pacífica, aunque en realidad le prestaba poca atención al cambio social, para en cambio preocuparse por el orden y exaltar la estabilidad social. Emile Durkheim fue uno de sus pioneros, pero Talcott Parsons fue su principal exponente. Las ideas estructural funcionalistas emergían y se hacían dominantes en la época de la Guerra Fría y para Estados Unidos representaban una visión ideológicamente apropiada a la propaganda que promovía su estilo de vida. La imagen de una sociedad armónica en la que primaba la estabilidad resultante del desarrollo natural de relaciones de cooperación entre los miembros del tejido social reflejaba una sociedad idílica. Ella se oponía a la propuesta ideológica soviética basada en la teoría conflictualista marxista que hacía hincapié en un cambio revolucionario de la sociedad derivado del conflicto de clases que aboliría el sistema capitalista para reemplazarlo por el socialismo. Vamos a dejar esta lectura hasta este punto para analizarla y luego continuamos con la misma que hace parte solamente del capítulo 1 de este texto.